Muy buenos días a todos los participantes de este diplomado en Derecho Penal y con enfoque en Criminología. Damos la bienvenida a todos, esperando de que la presente clase sea contributiva para cada uno de ustedes en lo que es el área penal. Asimismo, saludamos cordialmente al coordinador del programa, así como a todos los participantes que están presentes el día de hoy. Como ustedes conocen, el día de hoy vamos a continuar con lo que es la culpabilidad, así también con lo que son las fuentes del derecho y las escuelas procesales. Ya la pasada clase empezamos con lo que son los elementos del delito, sin embargo, por cuestiones de tiempo no pudimos concluir con el último elemento que nos faltaba, que es la culpabilidad. A tal efecto, vamos a hacer el presente desarrollo del último elemento para estudiar lo que es la adecuación al tipo penal, la acción típica antiponible culpable. Y así vamos a poder desarrollar y conocer a mayor cabalidad cuando una persona, cómo podemos adecuar una determinada acción a un determinado tipo penal. Con tal motivo, agradecemos su participación. Asimismo, esperamos sus preguntas o sus intervenciones al final de la clase, así para poder retribuir y poder nutrir mutuamente aquellas dudas que puedan existir con respecto al tema a desarrollar. Tengan todos ustedes una nueva bienvenida al presente curso para poder empezar con la clase. Muchas gracias a todos ustedes. Continuando con el desarrollo de la teoría del delito, señalamos acerca de la culpabilidad. Como habíamos anticipado la anterior clase, para la imposición de una pena principal que tenga una consecuencia jurídico-penal, no es suficiente con la comisión del hecho típico, como se desarrolló y antijurídico. Como muchos deducen de los conceptos clásicos del derecho penal, la comisión de un hecho delictivo, en el sentido de un hecho típico y antijurídico, no va a acarrear automáticamente la imposición de una pena al autor de ese hecho, porque existen casos en los que el autor de un hecho típico y antijurídico queda exento de responsabilidad penal. Por ello que junto a la tipicidad y a la antijuricidad va a darse la tercera categoría que habíamos señalado en la teoría del delito, cuya presencia es necesaria para imponer una pena. A esta categoría la denominamos culpabilidad, cuya función va a consistir en acoger aquellos elementos referidos al autor del delito, que sin pertenecer a lo que es el tipo ni a la antijuricidad, son también necesarios para la imposición de una pena. Es así que la distinción entre antijuricidad y culpabilidad, y consiguientemente entre causa de justificación y causa de exclusión de culpabilidad, es uno de los elementos jurídicos importantes de la ciencia del derecho penal. Actúa antijurídicamente quien, sin estar autorizado, realiza un tipo jurídico penal y ataca con ello el bien jurídico protegido. Quien comete por ello un acto antijurídico tipificado en la ley penal como delito puede actuar de un modo distinto, es decir, conforme a derecho. Por ello decimos que es culpable quien actúa contra el derecho pese a que podía haber obrado de otra manera. La reprochabilidad es la base de la culpabilidad.
En consecuencia, podemos señalar que culpabilidad es el juicio necesario para vincular en forma personalizada el injusto a su autor y en su caso operar como principal indicador del máximo de la magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre él. El fundamento de la culpabilidad es la libertad, pero no va a ser una libertad ilimitada, sino la que dentro de las posibilidades las personas puedan elegir una determinada forma de actuar y evitarla para no ser sujeto de reproche. Por ello, la culpabilidad se va a caracterizar por el incumplimiento a ese deber que se tiene de no vulnerar las normas del derecho penal, correspondiendo a la capacidad que tiene toda persona de comportarse lícitamente. El artículo 13 del Código Penal, cuando señala que no hay pena sin culpabilidad, porque no se puede imponer una pena a la gente si su actuar no le es reprochable penalmente, se señala que la culpabilidad no es el resultado, es el límite de la pena. Ahí precisa el doble rol del principio de culpabilidad cuando nos determina en la valoración de la conducta del sujeto la ausencia de tipicidad o de culpabilidad, porque señala la imposición de la pena requiere que la conducta típica y antijurídica sea reprochable a su autor, y también nos señala que la gente responde a una consecuencia más grave de su conducta si esta consecuencia ha ocasionado una conducta atribuible al autor, por lo menos a título de culpa. Dentro de sus clases tenemos dos, el dolo, que señalamos que actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Es suficiente para que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esa posibilidad. Esa definición la tenemos en el artículo 14 del Código Penal. Sin embargo, podemos señalar que el dolo es parte de la culpabilidad, que es el conocimiento unido a la voluntad de llegar al tipo que encierra la antijuricidad, con la previsión de que alcanzará ese resultado antijurídico. El dolo tiene dos elementos, que son el elemento intelectual, que es cuando el sujeto conoce el resultado de su acción. Se refiere a que necesariamente el sujeto conoce los elementos del tipo. Ejemplo, en el homicidio, el individuo debe saber que matar a una persona es un hecho que va contra la norma y que constituye, por tanto, un delito. Y el elemento volitivo, cuando la ley emplea el término voluntad, se refiere a que el infractor no solamente conoce la ilicitud, sino que él quiera cometer, él desea su cometido. Tenemos dos clases de dolo, que es el dolo directo, cuando el resultado ha sido previsto y ratificado y cometido intencionalmente por el autor, y el dolo eventual, que se prevé en la segunda parte del artículo 14, que se presenta cuando el resultado ha sido previsto por el agente, no querido pero admitido por él. El resultado previsto es consentido por el autor. Esta aceptación del resultado se dará cuando el autor haya obrado sin confiar en la realización del tipo, no tendría lugar y no haya hecho nada para evitar. Esa sería la diferencia con la culpa, que el resultado, si bien es previsto, no es evitado. La culpa. El artículo 15 del Código Penal nos señala que actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus condiciones personales. Por ello señalamos que no toma conciencia de que realiza el tipo legal y tiene como posible la realización del tipo penal, pero no obstante esta previsión lo realiza en la confianza de que evitará el resultado. La culpa es la conducta típica antijurídica que resulta ante la inobservancia del cuidado que el sujeto debe poner en sus actos. El código, conforme al artículo 15, se refiere a que el sujeto que actúa culposamente porque él es el que omite la diligencia que debe poner en sus actos. Por ello, el dolo y la culpa se van a excluir, no puede darse al mismo tiempo
ambos en un mismo delito. La culpa se da en los delitos de resultado como en los de simple actividad, y en los delitos de omisión será la falta de diligencia que lleva al sujeto a la inactividad cuando su deber era el de actuar. Tenemos dos tipos de clases de culpa, que serían la culpa consciente o con representación, que es cuando el agente, por una infracción al deber de cuidado, no toma conciencia de que realiza el tipo penal. Ejemplo, el médico que no adopta las precauciones necesarias para una intervención quirúrgica y coloca una anestesia al paciente que es alérgico. La misma se desarrolla en el artículo 15 del Código Penal. Y la culpa inconsciente o sin representación, que es cuando el autor no tiene conciencia de las consecuencias y no se toma las precauciones, pero se tiene como posible la realización del tipo penal. Por ejemplo, el caso de un guardavía que se duerme y origina un desastre ferroviario. En todo esto se falta el deber de cuidado, que es la medida objetiva que está en función de proteger los bienes jurídicos y que obliga a tener cuidado en la conducta para no violar los derechos ajenos. Cuando se falta este deber y se incide en un tipo penal, se presenta ahí el delito culposo. Por ello, en esta parte concluimos que hay culpa cuando el sujeto no toma conocimiento de que realiza el tipo penal o cuando sí tiene conocimiento y considera posible su realización, pero abriga esa esperanza de que no se va a dar el resultado típico. En el fondo va a ser una omisión de un comportamiento que hubiese evitado la realización de ese tipo penal. Continuamos con la imputabilidad o lo que actualmente se denomina capacidad de culpabilidad. La imputabilidad es un atributo a una persona que significa atribuir a otro la culpa de un delito o acción. Va a ser esa capacidad de actuar culpablemente. Se reconoce en principio a toda persona por el hecho de que al ser una persona con capacidad de comprender y libre, es decir, tenga sea dotado de una inteligencia y libertad en su actuar para decidir si actúa o no actúa conforme a derecho. La culpabilidad se basa en que el autor de la infracción penal del hecho típico del antijurídico tenga esas facultades psíquicas, físicas, mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los mandatos normativos. Al conjunto de estas facultades mínimas requeridas para considerar a un sujeto culpable por haber hecho algo típico y antijurídico se llama imputabilidad y actualmente, más modernamente, se denomina como una capacidad de culpabilidad. Por ello señalamos que la capacidad de culpabilidad va a tener un momento cognitivo que va a ser la parte intelectual y un elemento volitivo que es la consecuencia de su voluntad. Por ello señalamos como capacidad de conocer el alcance de los actos que realiza el sujeto y la libertad de actuación en contra de las exigencias del ordenamiento jurídico. A la persona que carece de esta capacidad, bien por no tener una madurez suficiente o no sufrir de trastornos mentales, no, conforme el derecho penal, no puede ser declarado culpable y por consiguiente no puede ser responsable penalmente de sus actos, por más que estos sean típicos y antijurídicos. Por el concepto de imputabilidad o de capacidad de culpabilidad va a ser ese tamiz que nos va a servir para filtrar aquellos hechos antijurídicos que pueden ser atribuidos a su autor y permitir que la persona pueda responder por ellos. La inimputabilidad. Acá señalamos que es inimputable la persona incapaz de conocer la ilicitud de su acto y determinarse a ello previo a este conocimiento. Las causas de la inimputabilidad están referidas en el artículo 17 de nuestro código, que nos dice que está exento de la pena en el que el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia
o por grave insuficiencia de la inteligencia, no puede comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. Conforme a ello, va a reconocer dos fuentes de inimputabilidad, una que va a ser la enfermedad mental y otra la grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia. Eh, para determinar dicha situación, es decir, la salud biológica y mental normal, a fin de que se pueda responder penalmente por su conducta, eh, los juristas siguen varios métodos. Por ejemplo, el método biológico, es decir, se atiende la salud corporal y se verifica la capacidad mental y psicológica, el estado psíquico de la persona. La ley, al reducir la imputabilidad a una enfermedad mental, va a suponer que su determinación debe hacerse a través de un peritaje psiquiátrico para poder determinar si existe una perturbación de la conciencia o existe causas externas, por ejemplo, puede ser traumatismos, intoxicación, drogadicción, o puede haber factores endógenos, psicoendógenos, como puede ser la esquizofrenia, oligofrenia, epilepsia, que son enfermedades que conducen, que son enfermedades que nos van a establecer si la persona tiene una capacidad mental o no para poder efectuar los actos que realizó. Frente a ello tenemos dos tipos de efectos. Uno que va a ser el efecto psicológico, que constituye la perturbación de las facultades intelectuales o volitivas que debe incidir en la comprensión de la ilicitud del hecho o en la capacidad de orientar la conducta conforme a dicha comprensión. Si la perturbación no es plena, sino parcial, consiguientemente la imputabilidad no va a quedar completamente anulada, pero sí disminuida, recibiendo por ello el tratamiento de una eximente incompleta de una circunstancia atenuante. Sin embargo, a la luz de los actuales análisis y los conocimientos psicológicos y psiquiátricos, para determinar la imputabilidad de un sujeto que tenga en cuenta sus facultades intelectuales y volitivas y su incidencia que tenga en el actuar humano, sin embargo, vamos a señalar que no se puede reducir simplemente a ello toda la amplia facultad que tiene la persona en su desarrollo biopsicosocial, porque las alteraciones, por ejemplo, psicopatológicas de otra facultad psicológica, por ejemplo, la percepción, va a poder incidir también en el comportamiento humano sin por ello alterar su inteligencia o la voluntad de la persona. Lo mismo va a suceder con las alteraciones en la memoria o la actividad del pensamiento o la misma motivación del ser humano. Por ejemplo, ahí nos interrogamos que hasta qué punto estas conductas tan elementales como, por ejemplo, el comer, el copular o el dormir van a tener que ver directamente con la inteligencia y la voluntad de la persona. Si nuestros actos vitales más importantes, nuestras actitudes ante el mundo externo o nuestras reacciones no vienen condicionadas por este factor fisiológico o un aprendizaje cultural deficiente. Entonces, por ello va a parecer inadmisible que estas alteraciones u otras facultades psíquicas importantes no sean tenidas en cuenta a la hora de determinar la imputabilidad de un sujeto o solo sea en la medida en que inciden también en las facultades intelectuales y volitivas, cuando la psiquiatría o la psicología actual han demostrado claramente que también las alteraciones de otras importantes facultades psíquicas pueden influir en la imputabilidad de un sujeto debido a que nuestro código únicamente la limita solo a la cuestión mental y fisiológica. Por ejemplo, acá, si hacemos un paréntesis, al conocer las personalidades psicopáticas, eh, estas sabemos que consisten en anomalías que acompañan al sujeto desde el nacimiento, que van a influir en su carácter, en su temperamento, en su afectividad,
en sus sentimientos, que no generalmente inciden en su inteligencia o voluntad, porque como bien vemos, existen muchas veces comportamientos delictivos de gravedad, por ejemplo, esos psicópatas sexuales que aparentemente los vemos, bueno, se muestran como personas honestas, padres de familia, funcionarios ejemplares, empleados, personas normales, pero sin embargo, por las noches asaltan mujeres o son violadores o atracadores. Sin embargo, en un día aparentemente normal actúan como personas normales, por ello es de que no tienen una carencia en cuanto a su inteligencia o su voluntad. Por ello, un importante grupo de estudiosos rechaza la situación de que se les aplique la eximente completa a esa alteración, por esa alteración psíquica o trastorno mental transitorio a este tipo de personas, ya que estos sujetos no tienen alteradas sus facultades intelectuales y volitivas. Por ello, este tipo de psicópatas, por ejemplo, no son recuperables por un tratamiento psiquiátrico y por ello es que quizás sea inclusive una mejor opción de que sean controlados por el sistema penal a efectos de poder ver un tipo de readaptación. Por ello señalamos que el concepto de imputabilidad no va a ser entendido en sí mismo, sino enmarcado en una historia de la persona, una biografía que se va al momento de terminar la pena, se va a hacer un análisis de la cuestión biopsicosocial de dicho individuo, a efecto de determinar qué tipo de sanción corresponde, si una medida de seguridad o ya sea una detención. Ello con respecto al efecto psicológico. En cuanto a la cuestión psiquiátrica, eh, acá existe un problema mayor en cuanto a lo que es las enfermedades psiquiátricas, debido a que cruzar esa línea entre lo que es el derecho y tratar de entender las diversas terminologías que adopta esta ciencia va a ser siempre un problema para nuestro campo a la hora de resolver un problema de imputabilidad del autor de un delito. Por ello sería contraproducente, tanto para la psiquiatría como para el derecho penal, querer ahondar en este tipo de conceptos que nada tienen que ver con la imputabilidad, sino que van a tener, sino ayudan más en la cuestión del diagnóstico, que nos va a permitir establecer si a dicha persona le va a corresponder un atenuante o una distinta medida de seguridad. La clasificación y la denominación de estas enfermedades psiquiátricas ha variado con el tiempo, ya que prácticamente apenas es reconocible la terminología que clasifican estas enfermedades mentales realizadas por la Organización Mundial de la Salud. Por ello es un acierto que el Código Penal utilice conceptos como enfermedad mental, que desde el punto de vista científico es poco preciso, es un término muy vago, pero sin embargo que va a permitir al juez poder incluir en la respectiva de eximente a personas que se encuentran en situaciones tan diversas como la del oligofrénico, la del esquizofrénico paranoico. Por ejemplo, en cuanto a las oligofrenias, no se consideran enfermedades mentales, pero pueden tener efecto en la imputabilidad del sujeto en la medida en que el retraso mental disminuye la capacidad intelectual para comprender la ilicitud del hecho. En la cuestión de la psicosis y la neurosis, se puede considerar como enfermedad mental la psicosis como que tiene una base biológica y la neurosis que son reacciones vivenciales anómalas que pueda dar lugar a una excepción plena o incompleta de la imputabilidad va a depender del grado o la intensidad de las mismas y de su relación con el hecho concretamente realizado. Las psicopatías van a ser entendidas como trastornos de la personalidad. Sin embargo, no se consideran por el área de la psiquiatría como una verdadera enfermedad mental, aunque sí son vinculadas a otro tipo de alteraciones psíquicas
y que pueden tener, haciendo un análisis, un efecto atenuante en la persona. Sin embargo, esta misma complejidad, hasta para la pericia psiquiátrica, va a ser una dificultad y su consecuencia en un proceso penal, tanto para la aplicación para el juez, porque imagínense la intervención de dos o más peritos y que dicho análisis sea contradictorio y a veces poco claro para el mismo juez. En todo caso, hay que ver los efectos que van a determinar la imputabilidad de un acusado, eh, y de poder aplicar una medida que corresponda conforme a la conducta que haya demostrado en cuanto a la realización del hecho. La semi-imputabilidad. Como se señala, es una imputabilidad disminuida que importa dudar de la total capacidad de comprender de lo antijurídico por la persona. En la capacidad de imputabilidad disminuida, el autor es capaz de imputabilidad, no obstante, para lograr el mismo resulta de comprensión y dirección que un individuo mentalmente normal ponga una fuerza de voluntad incomparablemente mayor. El artículo 18 de nuestro código señala que cuando las circunstancias de las causales en el artículo anterior no excluyan totalmente la capacidad de comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión, disminuyen, sino que la disminuyen notablemente, el juez va a tener la pena conforme a lo que señala el artículo 39 del mismo código, o ya sea va a decretar una medida de seguridad más conveniente. El acto liberum causa. Las categorías de la teoría del delito van referidas justamente al momento de la comisión del hecho. La imputabilidad no puede ser una excepción en ese sentido, por ello que la cuestión de que si el autor posee o no la capacidad suficiente para ser considerado culpable también viene referida al momento de la comisión del hecho. Por ello, la actio liberum causa constituye una excepción a este principio. En este caso, se va a considerar también imputable al sujeto que al tiempo de cometer el hecho no lo era, pero si en el momento en que ideó cometerlo o puso en marcha el proceso causal que desembocó en la acción típica. En acá, los ejemplos que podemos señalar es, por ejemplo, cuando el encargado de los ferrocarriles se duerme y provoca con ello un choque de trenes, o la persona que se embriaga, sabe de que en su estado puede volverse agresivo, cometiendo delitos contra las personas, contra la integridad. Por ejemplo, una persona que se embriaga y conduce un automóvil y provoca lesiones. Ante ello, al realizar la conducta típica, ha puesto en marcha el proceso causal cuando todavía era imputable. Por ello, la imputabilidad aquí va referida a la acción o omisión precedente a la conducta típica, y es esta conducta precedente la que fundamenta la exigencia de la responsabilidad. El acto liber in causa puede ser sancionada conforme al artículo 19 como delito doloso cuando el sujeto para cometer un delito se causa su propia incapacidad, sabiendo que la conducta es antijurídica y quiere llegar al objetivo criminal, y como delito culposo cuando sin querer cometer un delito en estado normal prevé que cayendo en incapacidad pueda surgir un hecho antijurídico. Ejemplo, cuando sin desear atropellar a alguien, el conductor se embriaga previendo que puede causar un accidente. La vida del delito. El iter criminis. El delito no se presenta de improviso o de golpe o sin que obedezca a un proceso. Este va a seguir un proceso, un camino que va a recorrer que se lo denomina como iter criminis. En efecto, el delito recorre un camino cuyo punto de partida es un acto interno siguiendo otras fases hasta culminar en la ejecución. Este proceso constituido por varios actos que podemos dividir en fase interna y fase externa. Generalmente las personas deliberan y después deliberan en su pensamiento y después van a ejecutar.
muchas veces después de su deliberación e inclusive pasa por otras fases antes de que se ejecute. La fase interna va a ser subjetivo-psíquica y la externa va a ser una cuestión objetiva o material. La fase interna solo va a existir mientras el delito quede encerrado en la mente del autor y no se manifiesta exteriormente, mientras que la fase externa ya se va a manifestar, va a salir a la luz por actos inclusive los actos de preparación. Por ello que la fase interna no va a ser punible porque no se sanciona lo que queda solamente en el pensamiento. Y la fase interna, que va a ser ya desde la resolución manifestada, si bien dicha fase todavía no se exterioriza, pero sin embargo son actos materiales que van más allá de la acción, que va a ser ya la proposición, la conspiración o la provocación. A continuación, vamos a desarrollar todas estas fases. Los actos internos y los actos externos. En el mecanismo de los actos internos o voluntarios se van a presentar tres fases psicológicas sucesivas. Primero, la concepción o la ideación, que es el momento en que surge en el espíritu y en la mente del sujeto la idea o propósito de delinquir. Puede que ser aceptada o rechazada, y se sucede este último si se determina todo. Si es aceptada, se va a pasar a la siguiente fase, que es la deliberación, que aquí el sujeto piensa en el pro y en el contra, va a estudiar, va a juzgar las razones y motivos para realizar o no el delito. De esta actividad mental puede rechazarse nuevamente la idea y se queda en la nada, o puede aceptarse. Y si se acepta la idea del delito, se pasa a la deliberación. Ingresamos a la fase interna, que es la resolución o determinación, cuando la persona ha decidido por uno de los motivos y resuelve en su foro interno ejecutar la infracción penal. Los actos internos, como se señaló anteriormente, no entran en el campo del derecho penal, solamente caen en la cuestión de la moralidad, pues el pensamiento, como sabemos, no es un acto que va a delinquir porque no opera ninguna modificación del mundo externo, únicamente queda en la mente de las personas. Eh, Cuando se sostiene la punibilidad de las ideas, de lo que se trata es de eliminar la libertad de conciencia, justamente violando uno de los derechos humanos fundamentales. Anteriormente, eh, por la Iglesia era justamente la situación de la cuestión de la mente, una situación repudiada. Sin embargo, la situación conciencial no es dentro del ámbito del derecho penal sancionado. Posteriormente siguen los actos intermedios, que es la fase de la resolución o determinación, que como se ha dicho es la resolución manifiesta, que se divide entre lo que es la conspiración, instigación y amenazas. La resolución manifiesta se va a dar aunque no cause daño objetivo. Va a provocar ciertas alteraciones como la proposición para delinquir, la conspiración o la apología del delito y las amenazas. La resolución manifiesta es aquella última fase interna en que el sujeto expresa a otro u otros esa determinación de cometer el delito, pero en la proposición y conspiración no hay ninguna manifestación externa salvo esa mera proposición. La conspiración, por ello señalamos que es la resolución tomada por dos o más personas para cometer el delito. En sí misma considerada no es un acto preparatorio y tampoco es un acto de ejecución. No es incriminable ni punible, sino en los casos en que la ley determina. Por ejemplo, acá tenemos el artículo 126 del Código Penal, que en su primera parte sanciona la conspiración con la pena del delito que se trata de perpetrar, es decir, la rebelión o la sedición, y en la segunda exime la pena a quien desiste voluntariamente antes de la ejecución o a quien impide voluntariamente la realización del delito. La instigación es la activación que tiende a mover el ánimo de otro sobre quienes se opera para ejecutar un hecho, que en el fondo es determinar a otro a cometer un delito.
La proposición es simplemente invitar a otro a cometer un delito. La provocación es un paso más, es proponer inclinando pero sin llegar a convencer. El Código Penal en su artículo 22 señala que son instigadores los que intencionalmente determinan a otro a cometer un delito. La resolución para cometer un delito puede manifestarse verbalmente o por escrito, en forma de amenazas, caso en el que cae en el Código Penal. Su punibilidad va a derivar del peligro potencial expresado por el agente y del menoscabo de esa tranquilidad. En el caso de las amenazas, hay dos posiciones con respecto a ello, que es la de las amenazas son la resolución para cometer el delito, puede manifestarse verbalmente o por escrito, como se señaló. Eh, castigar la amenaza en relación al mal que se pronuncia, en cuyo caso la solución correcta sería dejarla impune, y también castigarla en atención a la lesión jurídica producida efectivamente en la tranquilidad, libertad y seguridad del sujeto, prescindiendo en absoluto de la realización del mal anunciado. En este caso, en la legislación boliviana, se expresa en el artículo 293 de nuestro código, y en el artículo 294 se refiere a la coacción hecha con violencia o amenazas. Asimismo, en el artículo 333 se refiere a la extorsión hecha con intimidación o amenazas. En la apología del delito va a ser el elogio, la defensa o la alabanza de un delito a un delincuente, pues se tiende a exaltarlo. El Código Penal en el artículo 131 tipifica como delito la apología de cualquier delito o delincuente siempre que ella sea pública. En el delito imputativo hay actos externos que no constituyen de preparación ni de tentativa, que expresan una resolución no incriminable para no corresponder a un tipo. Existen actos externos, pero no van a constituir delitos propiamente dichos. La conducta es ilícita en la mente de la gente por un error subjetivo, que cree que actúa antijurídicamente y típicamente, pero en su conducta no hay dolo ni culpa, porque el autor acaba a estimar o va a creer que es un delito, pero la conducta no va a caer en un tipo. Se trata de una fase intermedia entre el pensamiento y la fase externa, pero con la falta de referencia a un tipo. Por ejemplo, cuando alguien se cree agredido y no lo es en realidad, y este como consecuencia va a reaccionar y va a ocasionar lesiones a la otra persona, creyendo que lo está haciendo en legítima defensa. Algunos autores señalan que es un delito al revés, porque la gente realiza el acto en la errónea creencia de que es punible y delictivo. Por ejemplo, acá cuando anteriormente, bueno, cuando una persona creía que el adulterio era delito y pensaba que caía en esa conducta, sin embargo, sabemos que el adulterio no es un delito. La característica del delito putativo es que el autor cree actuar ilegítimamente y de modo legítimo, amparado por una causa de justificación por error. Entonces, existen estos dos tipos de clases con respecto a esta actuación. Continuando con los actos, vamos a continuar con los actos preparatorios, que acá ya se exterioriza la actuación de la persona. De todos modos, estos actos no van a constituir la ejecución del delito proyectado, pero se refieren a este delito en la intención de la gente que tiende así a preparar su ejecución. Por ejemplo, en los actos preparatorios podemos señalar cuando una persona compra un revólver cuyo fin es matar, o cuando una persona compra los elementos base para producir, por ejemplo, la cocaína, por ejemplo, el bicarbonato. Eh, la teoría penal clásica nos señala que estos actos preparatorios escapan de la represión penal porque son equívocos, porque no se puede comprar, porque, por ejemplo, justifican que se puede comprar un arma para defenderse y no siempre con un fin delictivo. Los actos preparatorios en suma, pero no van a ser punibles, salvo en ciertos casos en que se incrimina como delito específico. El código no sanciona los actos preparatorios como tales.
Sin embargo, en el anterior código se tenía en el artículo 197 que se sancionaba el delito como actos preparatorios el almacenamiento de coca, la tenencia de sustancias o instrumentos. Los actos externos. Acá ya son actos de ejecución, conductas que caen en la definición del Código Penal, que por tanto van a ser punibles. Los actos de ejecución son la tentativa, el delito frustrado, el delito consumado, el delito agotado y el delito imposible. Empezamos por la tentativa, que existen dos causas, la tentativa y la participación. La tentativa se da en principio a la ejecución de un delito, pero se interrumpe por causas ajenas a la voluntad de la gente. Los elementos que van a integrar la tentativa van a ser, por tanto, el principio de ejecución del delito y la intención de cometer un delito determinado y la interrupción de la ejecución del mismo. El principio de ejecución del delito es un acto material y característico que directamente tiende a la perpetración de la infracción penal. La dificultad consiste en diferenciar los actos preparatorios de la tentativa. En el derecho penal no se castiga los actos preparatorios como se ha visto anteriormente, sino salvo excepción que estén especificados en el Código Penal. La tentativa no solo va a consistir en el principio del acto mismo del delito, caracterizado por varias conductas que sean más que la preparación, pero menos que la ejecución. Por ejemplo, cuando una persona quiere matar a otro y apunta con el arma, pero en el momento de disparar interviene un tercero que le va a quitar el arma. Ahí, por ejemplo, hay ejecución y no va a ser una simple preparación. Para que una acción, para que una conducta constituya el principio de una ejecución, va a ser necesario que directamente se tienda a la perpetración del delito, lo que puede probarse en la intención confesada probada por el protagonista en el efecto, en el evento criminal. Para que exista tentativa, no va a bastar la ejecución de ciertos actos preparatorios o de ejecución. Acá va a ser indispensable que el que realiza tenga la intención de llegar al delito, intentado o no a otro. Por ejemplo, no constituye tentativa de robo violar una caja con dinero y que solo se lea el documento que se encuentra dentro de la misma. De ello va a surgir el segundo elemento, que es la intención de cometer un delito determinado. En cuanto al tercer elemento, que es la tentativa de la interrupción de la ejecución, acá puede operarse por decisión del propio agente. En este caso, conforme al artículo 9 del Código Penal, exime la sanción al desistimiento. Y en su acápite 2 de ese mismo artículo, que el que impide o contribuye a que no se produzca el resultado, a menos que los actos realizados van a constituir delito por sí mismos. Nuestro código en el artículo 8 refiere a la tentativa y sanciona con pena menor a la tentativa que el delito consumado. Continuamos con el delito frustrado. En el delito frustrado, la ejecución es completa, pero el resultado tampoco se va a producir. En el delito frustrado se presenta cuando el agente realiza todos los actos de ejecución sin que falte ninguno para consumar el delito, pero en este caso no aparecen sus consecuencias materiales. Por ejemplo, acá, cuando a una persona le otorga un vaso de vino aparentemente con veneno, pero en el momento en que debe beber, se interpone otro e impide que se tome. En este caso es una simple tentativa. Pero si la persona lo toma y después se le administra algún antídoto impidiendo su efecto tóxico, es un delito frustrado. La distinción entre delito frustrado y tentativa no es muy diferenciada. Sin embargo, hay tentativa, frustración cuando una persona, por ejemplo, dispara a otra y dicho disparo no le alcanza. El Código Penal, por ejemplo, no se ocupa de este tipo de delito porque lo equipara a lo que es la tentativa. El delito imposible.
Es aquel que por emplear medios inadecuados o por falta de objeto no es susceptible de llegar a consumarse. Por ello, puede haber tres tipos de imposibilidad. Por ejemplo, porque no ha empleado los medios idóneos, o porque el sujeto pasivo no es el idóneo, o porque no existe un sujeto pasivo. Por ejemplo, un ejemplo de medio idóneo, como se citó en el hecho de querer envenenar con una sustancia que no es tóxica. En el delito frustrado, en el delito, perdón, consumado, para algunos el delito consumado es el último momento del iter criminis, antes del delito agotado. El delito aquí objetivamente se perfecciona cuando el delincuente realiza la lesión jurídica que ha pretendido. Con la consumación se alcanza esa objetividad jurídica que constituye el tipo esencial de un delito. Por lo tanto, decimos que hay delito consumado cuando la acción delictiva se ejecuta y se perfecciona. El agente va a realizar todos los actos de lesión jurídica que ha planeado ejecutar y que a su vez están descritos en la ley penal. Por ejemplo, acá es un simple acto, por ejemplo, el matar a otro, realiza todas las fases del intercrimen, en el momento dado dispara y mata a su víctima. Ese va a ser un delito, un claro ejemplo de un delito consumado. El delito agotado, mm, esto conforme a la clasificación de algunos autores, se presenta que una vez consumado el delito, se continúa con la acción hasta completar la finalidad que se propuso el autor. Se continúa con el desenvolvimiento ulterior con un nuevo daño hasta lograr el fin que la gente se propuso. Por ejemplo, en el robo, en el delito de robo se consuma cuando con violencia en las personas o fuerza en las cosas se apodera de objetos y luego estos objetos robados se venden. Hasta ahí se tiene lo que es el delito agotado. Algunos autores lo consideran igual que el delito consumado, pero el agotamiento debe ser considerado por el juez para la aplicación de una pena, justamente puede ser determinada como un agravante. Circunstancias del delito. Desde el punto de vista penal, circunstancias es todo lo que acompaña al delito sin formar parte de sus elementos genéricos. O sea que si faltando están ausentes, el delito no desaparece. Como se ha especificado, los elementos genéricos del delito son comunes. Si falta uno, no hay delito, que sería la culpabilidad, la tipicidad y la antijuricidad. Frente a esos elementos genéricos, también se tienen los elementos específicos que son propios de cada delito y que permiten distinguir uno del otro. Para clasificar las circunstancias atenuantes y agravantes, los códigos nos muestran tres criterios. Primero, en alguno de ellos se detalla de forma taxativa y exhaustiva todo aquello que la ley considera indispensable, si es posible, el mal penal causado por el delito. Esto es un ejemplo de nuestro Código Penal de 1834. En algunas legislaciones se va a enumerar ciertas circunstancias a manera de ejemplo que el juez pueda aplicar otra análoga en la que aparezca en la ley. Ese es el sistema que adoptó el anterior Código Penal, el anteproyecto del Código Penal. Y el tercer sistema es el de las fórmulas generales de gran amplitud que permite incluir dentro de ellas todas las circunstancias, ya sea agravantes y atenuantes, y por ende adecuar la personalidad de los protagonistas, que ese sería el criterio que sigue nuestro código. Es decir, no es uno que siga de forma específica, ni tampoco da una amplitud para poder aplicar la analogía.
En las circunstancias va a ser necesario distinguir las circunstancias especiales y las generales. Las circunstancias especiales van a ser para cada delito en particular y las generales de común a todos. Nuestro código en lo que refiere a las circunstancias va a seguir la sistemática de las circunstancias que permitan apreciar la personalidad del autor. Luego identifica las circunstancias generales y de las especiales, después en la residencia habitual y profesional que van a ser determinadas como agravante. En el artículo 38 de nuestro código se establece para conocer la personalidad del autor y señala las condiciones generales del sujeto como edad, educación, costumbres, por ejemplo, por un delito de homicidio en accidente de tránsito si conducía anteriormente o posteriormente al delito, los móviles, la situación económica, la situación social. En cuanto a las condiciones especiales, se va a hacer un análisis de la premeditación, si existe una alevosía, un ensañamiento, la naturaleza de la acción, qué medios empleados han sido, si ha ocasionado daño, peligro, para determinar con ello lo que se señaló, las atenuantes y las agravantes, y dar una responsabilidad adecuada al autor. El artículo 39 de nuestro código señala los efectos atenuantes especiales al convertir la pena de presidio en reclusión o en prestación de trabajo o en los demás casos a una reducción de la pena. La reincidencia. La situación de la reincidencia, podemos decir que es reincidente el individuo que habiendo sido juzgado y condenado por un delito va a volver a cometer nuevamente una infracción penal. Sin embargo, en la actualidad no podemos estrictamente restringirnos a ese tipo de conceptos, porque en una sociedad compleja diariamente se aumenta el número de delincuentes que cometen varios delitos, originando ya sea la reincidencia, la habitualidad o volviendo dicha actuación en una profesión. Las causas van a ser diversas y los motivos diferentes. Las circunstancias que pueden presentar las mismas pueden ser de forma individual o en conjunto. Por ello, muchas legislaciones consideran urgente adoptar medidas de seguridad para evitar esa reincidencia o esa habitualidad de cometer el crimen. Se puede clasificar varios tipos de reincidencia. Acá señalamos la reincidencia genérica que recae en cualquier delito, ya sea acá entre el primer delito y los posteriores no se requiere que haya identidad de naturaleza. Por ejemplo, el primer delito puede ser de robo y el segundo delito de homicidio. A esta reincidencia algunos autores la llaman reiteración. En la reincidencia específica, acá se condiciona que dos o más delitos recaigan en los de la misma especie que están previstos, es decir, previstos en el mismo capítulo del código. Por ejemplo, un primer delito puede ser de calumnias y el otro delito puede ser de injurias. En la reincidencia propia o real es la que se presenta cuando el sujeto ya ha cumplido la sentencia por el primer delito y va a cometer un segundo. En la reincidencia impropia es una reincidencia ficta en la que se presenta cuando el reo que no ha cumplido la sentencia del primer delito comete un segundo. Muchos autores consideran que la reincidencia como un agravante del delito, posición que es discutida por varias tendencias. Como agravante, esta corriente va a considerar que el delincuente al reincidir se revela contra el orden jurídico, por lo que se da un caso especial de culpabilidad política y moral. Al reincidir el agente demuestra su desprecio por la primera pena, pero eso es agravante, tampoco se puede imputar por la pena del primer delito. Acá en nuestro sistema sí se toma la situación de la reincidencia como agravante porque como ustedes conocerán, por ejemplo, en la cuestión de medidas cautelares,
la reincidencia constituye un factor para poder dar ya sea una detención personal o una medida sustitutiva. De tendencia negativa, acá se presentan dos fases. La no apreciación de la reincidencia como agravante y más bien la considera como un atenuante. En esta corriente se señala que el agente por el delito anterior ya ha sido castigado. En un nuevo delito no aumenta por ello el daño anterior, sino que produce un nuevo daño. Por eso ellos consideran, los doctrinarios consideran un error creer que el sujeto se va a corregir aumentando la pena. Esta corriente nos señala que el segundo delito obra como un atenuante, dice que un nuevo delito significa una tendencia al mal, por lo tanto menos libertad para la persona. Por ello consideran que es una mejor medida, una atenuación. En la tendencia ecléctica, se considera la reincidencia como una simple presunción favorable para el acusado, una presunción que puede ser destruida por causas de hecho. Acá el juez deberá apreciar y ver si los aplica como agravante o no. Y en la tendencia moderna, se considera la reincidencia como el efecto de las penas cortas, porque el delincuente acá primario que se encuentra en la cárcel con una pena corta no pudo ser corregido. Entonces se señala que por ese contagio criminal aprende nuevas técnicas del delito, nuevas experiencias que muchas veces lo convierte en un profesional. Por ello, este sistema considera que las penas se deben robustecer, es decir, darle una mayor sanción. El Código Penal en su artículo 41 eh, describe lo que es la reincidencia y la condiciona a tres circunstancias: que el sujeto haya sido condenado por sentencia ejecutoriada por el primer delito, que el sujeto cometa un nuevo delito y que entre el cumplimiento de la condena del primer delito y la comisión u omisión del segundo delito no haya transcurrido más de 5 años. En cuanto a la delincuencia habitual y profesional, es importante diferenciar desde el punto de vista penal y criminológico la distinción entre habitualidad, profesionalismo, incorregibilidad y la reincidencia, puesto que no todas estas formas de repetición de hechos delictivos son de la misma característica. Por ejemplo, hablamos de habitualidad como aquella costumbre adquirida por la repetición frecuente de actos delictivos que van creando mayor facilidad en la ejecución. Es una persistencia en el delito. Para la vitalidad es necesario que exista la costumbre, que se incorpore al modo de ser y obrar del sujeto. Para ello no va a interesar los delitos anteriores que haya, por los cuales ha sido sancionado. En cuanto a la delincuencia profesional, eh, también se parece a una situación habitual. Aquí la persistencia, existe una persistencia elevada a elevarla a una cuestión de oficio por parte de la persona. El criminal que comete delitos como si estuviera ejerciendo un trabajo lícito, de un incentivo, un modus vivendi. En cuanto a la incorregibilidad, eh, acá se determina que el hábito echa raíces en la conducta del sujeto y que es difícil de que se desarrolle, incluso va a persistir aún con la educación o con la sustitución de una actividad por otra honesta. Por ello es que la persona ya está en ese camino de cometer un crimen. El Código Penal anterior contemplaba en su artículo 42 con respecto a lo que es el delincuente habitual. Sin embargo, nuestro código actual no contempla dicha situación. Participación criminal. Acá señalamos que la participación no va a ser solo de obra de una sola persona en algunos tipos de delitos.
puede ser cometida por varias personas que se van a poner de acuerdo y van a dividir entre todas ellas los esfuerzos para realizar el crimen. A esto denominamos participación criminal o codelincuencia. El delito en este caso se presenta como el fruto del esfuerzo y cooperación de varios delincuentes. Hoy en día, esta situación de la codelincuencia va a tener gran importancia, puesto que los delitos más graves adquieren esta forma que un delito individual. Por ejemplo, el tráfico de drogas, el terrorismo, el secuestro, puesto que para estos delitos se asocian para realizar justamente ya a nivel de empresas delictivas. En la codelincuencia es posible que los hechos se reúnan los caracteres del delito subjetivos como objetivos. Para que haya codelincuencia va a ser necesario que existan las siguientes circunstancias: que varias personas quieran la ejecución de un mismo delito y que realicen algún acto que encamine su producción, que todos los copartícipes tengan la intención de realizar el delito como tal y no solo a la realización de alguno de los actos de ejecución. Por ello, en los delitos culposos, donde no hay dolo, pretensión ni intención de cometer del delito, es difícil que haya delincuencia. Todos los copartícipes deben ejecutar un acto encaminado directa o indirectamente a la producción del delito. Aquí basta que la actividad tienda a la ejecución del hecho delictuoso. Cada uno va a responder teniendo en cuenta su grado de participación en el delito. No va a ser necesario que el delito llegue a consumarse. La codelincuencia existe también en el delito frustrado y en la tentativa. En el delito de narcotráfico se concibe y ve claramente la codelincuencia. Por ejemplo, unos van a ser los que van a vender la hoja de coca al narcotraficante, sabiendo que es justamente para la elaboración de dicha sustancia. Otros van a ser los que van a pisar la coca, otros los químicos que van a destilar, van a macerar y van a obtener el producto. Luego la refinación, luego van a intervenir los comercializadores, luego los transportadores, el comprador, el distribuidor, los vendedores que lo hacen por raleo y al último el consumidor. Todos van a ser copartícipes del delito que no podrían alcanzar el fin propuesto por la actividad de uno solo. Acá vemos, continuamos con los autores, que van a ser los autores directos y los autores mediatos. Señalamos que es autor directo el agente principal de la comisión de un delito. En su persona y en su conjunto reúne todos los requisitos y elementos que caracterizan a la infracción penal. En el fondo es autor el que ejecuta los elementos que integran el tipo penal. El autor va a ser el que interviene en la producción del delito con una actividad causal, a menos que tal intervención se concrete en formas específicas de participación, como es la inducción o la complicidad. Por ello, el autor no va a ser solo la persona que directamente realiza el hecho punible, sino también el que para su ejecución va a acudir a fuerzas eh, extrañas a su persona que emplea a modo de instrumento para su perpetración. El que en esta forma utilice el esfuerzo ajeno va a ser denominado autor mediato. El autor directo también puede ser, el autor directo puede ser el intelectual, confundiéndose en estos casos en un solo agente. El autor intelectual va a ser el que participa en la concepción del delito y el material va a ser el que participa o interviene en la ejecución del delito. El Código Penal en su artículo 20 justamente refiere a los autores y los define en tres clases. Autores por ejecución, que señala que son los que toman parte activa en la perpetración de un delito. Por ejemplo, uno quiere matar y efectivamente mata. El autor por cooperación, que son los que libremente y sabiendo ayudan a cooperar en la realización de un delito, de tal modo que sin su cooperación el delito no se habría podido producir. Acá, por ejemplo, el sujeto que indica dónde se hallan determinadas joyas que han de ser robadas.
Sin esta ayuda, el robo no se podría perpetrar. En los autores por coacción son los que constriñen a una persona con fuerza física o moral para que cometa un delito. Por ejemplo, que una persona apuntando con un revólver se obliga a otro a falsificar un documento. Estos autores señalan, están especificados en el artículo 20. Así también tenemos los autores mediatos, que son los que ejecutan un delito valiéndose de otro que es inimputable o que no es culpable. Por ejemplo, para cometer un delito se vale de un niño o de un demente con el fin de matar a un enfermo sujeto, por ejemplo, darle a un enfermero una sustancia venenosa para que se le administre. Continuamos con lo que son los instigadores, que son las personas que inducen al delito como inducen a la comisión del delito. El instigador, empleando diversos medios, mueve e inclina dolosamente a otro para que se cometa un delito. Se lo va a equiparar al autor, pero no debe confundírselo con la persona que provoca, que dirige la actividad. En esta conducta, lo fundamental es que el instigador va a obrar dolosamente, porque sin esta condición no hay instigación. Si no se tiene éxito y no se comete el delito por el inducido, el instigador no es punible. La instigación va a ser una inducción al delito. Por ello que algunos autores hablan de de una causalidad psíquicamente actuada en sentido de que esa relación inductor e inducido se verifiquen a través de la motivación. El instigador hace surgir en el inducido los motivos que lo determinan a cometer el delito usando diversos medios. Por ello, la instigación puede ser material o intelectual. Los instigadores son los que hacen cometer el delito contra la voluntad del instigado, o lo que es lo mismo, los que cometen el delito por interpósita persona, sirviéndose de estas como instrumento para ejecutar su designio criminal. Nuestro código en el artículo 22 establece que son instigadores los que intencionalmente determinan a otro a cometer el delito. Por este concepto, sin embargo, caben muchas posibilidades de instigación. Por ejemplo, en cuanto al hipnotismo, la sugestión a las sustancias tóxicas, se priva a otro de la razón y se lo conduce a cometer un delito. Por ejemplo, también otro cuando abusando de una superioridad física, moral o jerárquica sobre un niño, sobre un analfabeto, sobre un empleado, un subalterno, se le induce a cometer un delito. En cuanto a la complicidad, podemos señalar que la misma está condicionada al dolo y determina que la ayuda puede ser de promesas anteriores al delito o prestando asistencia o ayuda posterior, lo que en otras legislaciones se llama encubrimiento. En esta figura, el cómplice presta al autor una cooperación secundaria, sabiendo que es para favorecer la comisión de un delito. Por ello, la ayuda del cómplice puede ser en actos previos, en actos simultáneos o en actos accesorios a la comisión. La incomunicabilidad se basa en la individualización de la responsabilidad penal, diferenciando la responsabilidad en cada caso según la situación de cada uno en el delito. Las circunstancias agravantes o disminuyentes inherentes a cada sujeto que actúa en el mismo delito individualmente sirven para agravar o atenuar su responsabilidad. Por ello, la ley establece la incomunicabilidad. Con ello señalamos que
Esta situación, ya sea un agravante o atenuante, no va a ser aplicable a todas las personas que participan en el hecho de forma igualitaria, porque no agravan ni favorecen a las relaciones, a las cualidades o circunstancias personales de los partícipes. Como bien sabemos, la responsabilidad es individual y con ello va a ser determinada conforme a la participación y a la personalidad de cada individuo. Por ejemplo, si en el autor hay especiales relaciones, cualidades, circunstancias personales de la tipificación diferentes a la del instigador, al cómplice, estas no van a favorecer ni los van a agravar. Responsabilidad. Acá el problema de el problema de la responsabilidad no va a existir cuando el autor va a ser solo una persona. Sin embargo, cuando existen varios participantes, va a ser más dificultoso poder determinar la represión jurídica. Por ello, se va a determinar haciendo una diferenciación de la responsabilidad en aquellos delitos colectivos. Con el propósito de determinar la responsabilidad, eh, los tratadistas consideran los siguientes aspectos, que se debe primero hacer una individualización de los delincuentes. Una vez producida esa individualización, descartar los inimputables por razón de edad, por enfermedad mental, y en cada uno debe considerarse los móviles y las condiciones personales. Va a ser necesario también considerar la influencia sobre cada uno que ha ejercido la situación en los demás. Hasta acá hemos podido ver lo que va a ser la cuestión de lo que es la teoría del delito con sus tres elementos que son la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que nos van a permitir establecer la situación cuando se realiza una conducta, si la misma es típica, antijurídica y culpable, y poder determinar así la responsabilidad, la participación, las atenuantes, las agravantes, así como si también la persona tiene algún eximiento de responsabilidad penal. Todos estos elementos son de importancia, efectos de considerar la participación de una persona en cuanto a la comisión de un hecho tipificado como delito. Continuando con ello y el programa, vamos a ver lo que son las fuentes del derecho penal y los sistemas penales. Como hemos visto en la segunda clase, la principal fuente directa del derecho penal va a ser la ley. Es la ley que es la fuente de conocimiento, que es la exteriorización de la voluntad creadora del legislador, es decir, que forma parte de lo que es, como se señaló en inicio, del derecho objetivo que se asume en la sociedad. La ley penal es el derecho escrito que va a sintetizar la fórmula legal y que va a ser la única fuente de conocimiento. Por ello se tiene el exclusivismo en el derecho penal, señalando que como única fuente productora del derecho penal es la ley y que va a ser la única que va a definir los delitos y va a señalar las penas. De ello surge el exclusivismo penal, que a su vez es excluyente, es decir, que no admite que otras disciplinas introduzcan nuevas sanciones en su campo. La ley es considerada como la manifestación de la voluntad colectiva expresada a través de los instrumentos que nuestra constitución política, en este caso a través del órgano legislativo, se han establecido. En este sentido, la ley va a ser la expresión del derecho penal desde el punto de vista objetivo.
Mientras que los delitos tengan como consecuencia necesaria penas que en el fondo significan infringir un mal sancionado por el solo hecho de privar o limitar el goce de un valor jurídico. Por ello, la necesidad de la ley penal va a ser evidente. Eh, el exclusivismo de la ley penal también se va a expresar en que en un supuesto indispensable de los delitos y de las penas, pues solo se considera delictiva una conducta cuando una ley penal la tipifica como delito y solo se le aplican penas cuando éstas están fijadas en la ley. De ahí que surge lo que se señala, no hay crimen sin pena, no hay un crimen, una pena sin ley. A causa de ello, el Estado no va a poder castigar una conducta que no esté tipificada en las leyes ni imponer penas que no estén en ellas establecidas por la correspondiente definición. Conforme a ello, habiéndose desarrollado de forma extensiva lo que es la ley y sus características, vamos a pasar a lo que van a ser lo que es las fuentes indirectas. Si bien hemos establecido que la ley es la fuente directa y la fuente principal de lo que es el derecho penal, también existen otras fuentes indirectas que van a coadyuvar al desarrollo y desenvolvimiento del papel en el órgano judicial y en el ámbito jurisprudencial. Sí, el concepto de fuente puede ser utilizado en un sentido distinto, no siempre referido a la creación de normas jurídicas, sino como un medio de integración, una interpretación y complementación de las fuentes de producción. Por ello, las fuentes indirectas van a contribuir a lo que es también el entendimiento de la norma penal. Para ello tenemos primeramente lo que es la costumbre, que va a desempeñar una importante función en la interpretación y aplicación del derecho penal, porque también en este sector del ordenamiento se acude frecuentemente a la utilización de conceptos indeterminados que deben ser dotados de contenido teniendo en cuenta los comportamientos sociales. Piénsese, por ejemplo, en conceptos como imprudencia. Conductas que hace años podían ser calificadas como imprudentes, hoy, por ejemplo, no lo son, sino que prácticamente impuestas por los avances técnicos. Asimismo, resulta imposible decidir si una expresión menoscaba la fama de otro sin analizarla en relación con el medio que se produce y los usos que rigen en él. El problema radica a veces en el establecer, por ejemplo, cuáles de esos hechos definidos por la ley como delito, y de ahí se pone de manifiesto el papel fundamental de la costumbre, que va a ser una situación interpretativa en la aplicación del derecho penal. Es perfectamente posible, por ejemplo, acá revisar interpretaciones de la ley llevada a cabo por los órganos judiciales que no hayan tenido en cuenta los usos sociales que deben ser considerados para establecer determinados conceptos. Así, por ejemplo, si tenemos una sentencia cuando se tiene que calificar los actos obscenos con arreglo del artículo 323 del Código Penal, son hechos considerados normales en la sociedad actual. Por ello, esa aplicación del derecho penal va a ser revisada desde el punto de vista de la costumbre por parte del juez, a efecto de que si bien la norma nos va a identificar únicamente como actos obscenos, pero no va a describir qué tipo de actos son. Por ello es que se tiene que hacer una interpretación adecuada conforme a la situación en determinado momento. Estas consideraciones van a ser necesarias justamente para el estudio de la tipicidad del hecho como elemento del delito en el que van a adecuarse justamente esa adecuación social a determinadas conductas como características que nos van a mostrar si van a ser consideradas delictivas o no. En cuanto a lo que es, continuamos la jurisprudencia. Constituye jurisprudencia los fallos uniformes dictados por el Tribunal Supremo de Justicia, que determinan doctrinas sobre algunas instituciones de la legislación positiva. Las instituciones de legislación positiva van a ser una vía para jueces y tribunales de instancia que van a considerarse como doctrina legal aplicable. En nuestro país, la jurisprudencia se encuentra plasmada en lo que es la Gaceta Judicial y en los extractos consignados en la publicación anual que hace el Tribunal Supremo de Justicia
donde va a sentar la doctrina sobre alguna institución o algún punto no aclarado por el código. Si bien no constituyen fuente productora del derecho penal como es la ley, sin embargo, los tribunales tienen la obligación de cumplir la doctrina jurisprudencial sentada conforme a la interpretación que ha efectuado en determinado caso. Actualmente, la jurisprudencia tiene un alto valor dentro del derecho penal porque con la legislación vigente en nuestro código, primero en lo que es el artículo 420, que señala que las salas penales la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia tiene que poner en conocimiento de los tribunales y jueces inferiores las resoluciones de los recursos de casación en los que se establezca la doctrina legal aplicable, que tiene que ser aplicada de forma obligatoria por los tribunales y jueces inferiores y solo unificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación. Asimismo, nuestra Constitución Política del Estado en el artículo 203 establece con respecto a las interpretaciones que da el Tribunal Constitucional la vinculatoriedad de sus resoluciones, así como su cumplimiento obligatorio. Por ello es que la doctrina, la jurisprudencia juega un rol importante en lo que es ahora la interpretación de las normas penales en el derecho penal. Conforme a ello, es importante siempre efectuar una revisión de la doctrina legal aplicable que el Tribunal Supremo de Justicia lo publica cada año. A continuación vamos a citar algunos ejemplos de doctrina en cuanto a lo que son los autos supremos. Primero, en cuanto a lo que es la aplicación del Tribunal Supremo, recordemos aquí que para interponer un recurso de apelación restringida y consiguientemente un recurso de casación, va a ser necesario la cita de una doctrina legal aplicable con respecto al caso específico. No se debe citar la doctrina simplemente como una referencia, sino que la misma sea aplicable de forma idéntica al caso que se está tramitando. Por ello será importante hacer una revisión del caso concreto y de la ratio decidendi que nos va a permitir establecer si dicha doctrina legal aplicable puede ser relevante para nuestro caso que estamos tramitando. Por ejemplo, acá tenemos el Auto Supremo 150-2023 del 3 de marzo, en el que se señala la inconcurrencia de los elementos del tipo penal. Acá los delitos para ser considerados como tales deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado con ello en el juicio oral público, contradictorio y continuo, que es en la fase de la subsunción legal, que es en los tribunales y jueces de sentencia y que excepcionalmente los tribunales de apelación debe tener el cuidado de observar que a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal no exista delito. Acá, por ejemplo, en este caso, la parte recurrente demanda nulidad de sentencia por no ser observado justamente la concurrencia de los elementos constitutivos del delito del tipo penal referidos al delito de uso de instrumento falsificado. Se señala que no existiendo la posibilidad de cometer este delito sobre una resolución judicial, más cuando ésta no ha sido impugnada ni declarada como falsa, por no haberse demostrado que la resolución judicial que declara de declaratoria de herederos ha sido usada y menos hubiese provocado daño o hubiese ocasionado un daño a la otra persona. El tribunal aquí de apelación genera un defecto procesal absoluto al haber omitido realizar un análisis congruente con los motivos del recurso de apelación restringida, atentando el derecho a la defensa y del debido proceso. Acá, haciendo una revisión de lo que es el tipo penal con lo que es el uso de instrumento falsificado, el Tribunal Supremo hace una interpretación señalando que se debe verificar que los tipos penales reúnan las condiciones exigidas para cada tipo y ser las mismas probadas en juicio oral, público, contradictorio y continuo. Si existe la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, como se ha señalado, acá no existe delito. En este caso, lo que se omitió por parte del juez, y en este caso que no ha sido revisado como agravio por el Tribunal de Apelación, justamente fue la situación en cuanto a lo que es el instrumento falsificado,
que dicho, el uso de instrumento falsificado, que dicho acto, como se señaló por la parte recurrente, dicho instrumento haya sido utilizado para generar justamente un perjuicio hacia la otra persona. Es más, dicho instrumento no ha podido ser corroborado dentro de un proceso, puesto que dicha resolución que se consideraba ha sido emitida falsa, no ha sido determinada por otra resolución judicial que establezca la nulidad de dicho documento. Por tanto, la sentencia que estaba haciendo, que era justamente el documento el cual se consideraba falso, no podía haberse determinado dicha situación ante la falta de determinación de la nulidad de este documento, por lo que el juez de primera instancia debió verificar que al momento de la verificación de los elementos del delito del tipo penal justamente no cumplía con la situación de que este documento que este documento haya sido declarado falso y tampoco se ha demostrado justamente la utilización, por lo cual el delito de uso de instrumento falsificado no ha podido ser verificado. En consecuencia, el tribunal de segunda instancia eh, ha sido, ha sido declarado, no se ha manifestado sobre dicho agravio, por lo cual el Tribunal Supremo de Justicia asienta la jurisprudencia en cuanto a la inconcurrencia de los elementos del tipo penal. Acá tenemos otro caso en cuanto a lo que es la importancia de la distinción entre un documento público y documento privado, que justamente en la porción de falsificación de documentos en general, que es una situación idéntica al otro caso. Posteriormente, citando una jurisprudencia de lo que es el Tribunal Constitucional, mm, también es importante hacer una revisión en cuanto a lo que es la interpretación que este tribunal efectúa con respecto al ser un garante de la Constitución y como se ha señalado en la primera y segunda clase, eh, efectúa una amplia descripción y verificación del cumplimiento de los principios, garantías del derecho penal. Bajo esta circunstancia, efectuando lo que es la debida fundamentación, efectúa una interpretación de lo que es acá en un proceso en cuanto a lo que es la determinación de un fiscal con respecto al tipo penal en el que inicialmente se le imputó a una persona al momento de formular una acusación. En este caso, lo que se efectuó fue que la fiscal de materia eh, primero tipificó por un delito en primera instancia de accidente de tránsito. Sin embargo, al no identificar los elementos necesarios para que a dicha persona se le atribuya este delito, se efectúa el sobreseimiento correspondiente. Sin embargo, la fiscal departamental revoca dicha situación señalando que se le debe acusar, pero no por el delito de homicidio en accidente de tránsito, sino por una situación de otro tipo penal. Sin embargo, señala que se tiene que efectuar el cambio del tipo penal a un delito de homicidio con lesiones graves y gravísimas, y asimismo como omisión de socorro. Ante ello, el fiscal de materia presenta acusación formal contra el accionante, pero no por la situación que la fiscal de distrito señala, sino por el delito de asesinato en grado de complicidad, inobservando en inicio las órdenes superiores y cambiando la tipificación del delito por uno de mayor gravedad. Hechos que por el accionante se señala que vulneran el debido proceso y los elementos de congruencia, fundamentación, interdicción y analogía, los principios de legalidad y tipicidad y de seguridad jurídica. Conforme a ello, el Tribunal Constitucional señala que primero, que al no evidenciarse que el fiscal de materia asignado al caso cambió el tipo penal porque inicialmente se le imputó al accionante, se establece una actuación que lesiona su derecho a la defensa, toda vez que en la etapa investigativa y preparatoria
la persona imputada ha proveído los elementos que desvirtúen justamente esa comisión del delito por lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro, pero al modificarse de manera intempestiva a tiempo de presentarse el requerimiento acusatorio, el ilícito penal por el que se lo juzga no se le ha podido permitir desvirtuar los supuestos elementos que harían al tipo penal de asesinato en grado de complicidad, dejándole en absoluta indefensión. Conforme a ello, se concedió la acción de amparo por vulneración a su derecho a la defensa, toda vez que el fiscal demandado cambió un requerimiento acusatorio en tipo penal por el que había sido imputado el accionante. Justamente ella haciendo un análisis de este caso, se advirtió que en la situación, en un inicio, primero de que si bien se lo estaba procesando por homicidio en accidente de tránsito, ni siquiera se cumplían los elementos del tipo penal, puesto que la persona, puesto que la interpretación que da la fiscal de distrito para revocar el sobreseimiento no contempla que la persona a la cual se le estaba también acusando, bueno, imputando por ese delito, no era, no reunía el elemento principal que era, por ejemplo, que era el de ser el autor del hecho cometido, puesto que para un delito de homicidio en accidente de tránsito, a quien se le atribuye a este tipo de delito es a la persona que conduce el vehículo. Sin embargo, la persona que en este proceso también estaba siendo seguida era uno de los pasajeros, por los cuales, si bien tal vez tuvo algún tipo de intervención en la cuestión del hecho, sin embargo, no podía determinárselo como un autor, puesto que dicho tipo penal se configuraba exclusivamente para el conductor y no así para los pasajeros. Por ello que la determinación del sobreseimiento efectuada por el fiscal de materia en inicio era la correcta, y ya por el fiscal de distrito y por el fiscal que posteriormente continuó con el proceso, sí vulneraron de sobremanera el derecho a la defensa, el derecho a la igualdad, la seguridad jurídica, la fundamentación, así como se señaló por el Tribunal Constitucional. Por ello, es importante hacer una revisión minuciosa en cuanto a su ratio decidente que emite el Tribunal Constitucional, así como también la doctrina legal aplicable para poder utilizar ello en las defensas, en nuestros recursos, ya sea de apelación, casación, que es indispensable en cuanto a lo que es la doctrina legal aplicable por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y así como la interpretación que efectúa el Tribunal Constitucional, puesto que sus resoluciones también son de aplicación obligatoria, de aplicación vinculante. Continuamos con lo que es las fuentes indirectas, que es la doctrina, que se entiende por doctrina el estudio del derecho y de las distintas instituciones que tiene el derecho penal. El desarrollo de la doctrina tiene importancia porque es a través de estas discusiones científicas que se pueden resolver problemas fundamentales. Basta citar, por ejemplo, las conclusiones que se ha arribado en merced a las discusiones de la teoría causalista, la teoría finalista del delito, la discusión que existe sobre la imputación objetiva. Por ello, la doctrina científica tiene un valor importante en la formación de un nuevo derecho, así como en ella se puede depositar esa esperanza de unificar en lo posible las normas jurídico-penales. En cuanto a la dogmática penal, es el estudio de normas jurídicas positivas, en base a ello se elabora la doctrina y cumple una función especial que caracteriza al sistema del derecho penal. Por ello es de vital importancia que se pueda realizar la dogmática jurídico-penal a efectos de poder hacer un estudio científico de lo que es esta área del derecho. La doctrina jurídico-penal, la dogmática presenta una doble faceta, primeramente, que es el resultado de la elaboración conceptual sistemática realizada por los juristas que tienen por objeto de conocimiento el derecho positivo, que se obtiene mediante ese empleo de procedimientos lógicos abstractos en la elaboración de una actitud crítica del derecho penal. En segundo término, tenemos como un método científico, que es una investigación propia del jurista en el área de conocimiento jurídico penal en orden a la configuración de un sistema penal que puede denominarse ciencia.
Señalamos que la dogmática penal generalmente, o sea, es un instrumento científico por el cual los juristas efectúan los respectivos análisis de lo que son las normas penales que faltan desarrollar y que son plasmadas en las resoluciones. Ya para concluir, tenemos de forma breve lo que son los sistemas penales. Eh, Podemos señalar que el origen de estos sistemas están estrechamente vinculados con la tendencia de gobierno, ya sea una época al tinte democrático que se tiene, ya sea autoritario, democrático, que nos va a permitir establecer qué tipo de sistema se va a aplicar en un determinado estado. Si estos van a garantizar y van a resguardar los derechos individuales, impidiendo ese uso desmedido y arbitrario de la coerción estatal. Por ello, la diversidad de regímenes en materia penal refleja la ideología política imperante en las distintas etapas históricas. Una distinta concepción del Estado y del individuo en el fenómeno de administrar justicia se refleja justamente en ese aspecto de lucha entre Estado e individuo, entre el interés colectivo y el interés personal, entre el principio de autoridad y la libertad individual. Esta concepción propugna justamente la preeminencia sobre el Estado y el individuo en el campo procesal penal y se expresa en la gestación de sistemas procesales que son básicos que tenemos, el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto. En el sistema acusatorio oral, sus orígenes se remontan en Grecia y Roma, que justamente que son las bases de lo que es el Código de Procedimiento Penal. Su característica justamente es de regímenes democráticos y liberales en los que la dignidad y la libertad del ser humano reciben un tratamiento preferente del ordenamiento jurídico, posibilitando así en mayor medida el respeto de los derechos humanos. En este sistema, el sindicato tiene pleno conocimiento de las acusaciones formuladas en su contra desde el primer momento de la investigación, pudiendo así ejercitar plenamente su derecho a la defensa, es un sistema altamente contradictorio, lo que en definitiva redunda positivamente en el resultado del proceso. Los procesos penales son tratados públicamente, permitiendo que la sociedad ejerza un control social sobre la administración de justicia con la consiguiente transparencia que ello nos permite. Por ello citamos las principales características es la necesaria existencia de una acusación para el inicio del juicio, es decir, el juez aquí no puede proceder de oficio a abrir el proceso, la plena igualdad entre las partes procesales, la pasividad del juez que se dedica a la verdadera función que es administrar justicia y no investigar, ni acusar, ni a tareas reservadas al Ministerio Público, la oralidad, la publicidad, la contradicción, la inmediación, la continuidad, la concentración del debate, la íntima convicción de un sistema de valoración probatoria, la instancia única, que son las características principales de este sistema, que es justamente buscar la averiguación de la verdad real y material de los hechos juzgados, así como señala nuestra constitución política, justamente respetando las garantías constitucionales que es, conforme lo señala, el debido proceso. Tenemos el sistema inquisitivo, que sus orígenes se remontan a la Roma imperial y al derecho canónico, que justamente se identifica a la Revolución Francesa como el hito que marca su transformación. Resulta este propio de sistemas autoritarios, despóticos y absolutistas, puesto que los ciudadanos se ven disminuidos por sus elementales derechos y las partes procesales participan de forma limitada en las actuaciones procedimentales. Acá existía una fase preliminar que era secreta, en la que el acusado era objeto y no sujeto de investigación, sin siquiera tenga conocimiento exacto de lo que se le acusaba. Entonces acá la publicidad era la excepción y no la regla, como en el sistema acusatorio. Acá el sistema buscaba la averiguación de la verdad formal y de los hechos juzgados, por lo que la confesión era la reina de las pruebas. Y para lograrla se recurría a cualquier medio, cualquier acto cruel e inhumano que se trate. En fin, lo que importaba acá era la averiguación de la verdad sin importar el mecanismo utilizado para el efecto. En una suerte que decían que el fin justificaba los medios, sin que haya esa posibilidad formal de que ningún delito se quede sin castigar.
lo que puede hacerse aún de oficio, es decir, sin acusación de la parte interesada. Las principales características de este sistema era que el proceso podía ser iniciado aún de oficio por el juez, sin esperar acusación de la parte interesada, lo que limitaba la posibilidad de aplicar algún mecanismo alternativo con la consiguiente sobrecarga del aparato administrativo. Existía una desigualdad en las partes porque el juez ejercía una preeminencia de la parte acusatoria. El juez era activo, es decir, el juez acusaba, investigaba, controlaba y decidía. Existía un secreto en el proceso, por lo menos en la mayor parte del mismo. Existía una falta de contradicción al existir limitaciones a la defensa. El sistema de prueba era tasada para valorar la prueba. Había una doble instancia como facultad de control de fallas. Y por último tenemos el sistema mixto, que surge justamente como una combinación de ambos, que es la base de nuestro actual Código de Procedimiento Penal, que ha dado resultado un híbrido denominado como sistema inquisitivo reformado. Sus orígenes son la época posterior a la Revolución Francesa. Las principales características de este sistema es la división del proceso en dos etapas: la instrucción y el juicio de naturaleza oral. Pese a que formalmente se reconoce la división de funciones entre las partes procesales, en la práctica existe una confusión entre el acusador, el instructor y el juzgador. Pese a la garantía de inviolabilidad de la defensa, en la realidad la misma es limitada cuando no hasta obstaculizar. Acá, como se tenía en nuestro anterior Código de Procedimiento Penal, la instrucción podía iniciarse de oficio, es decir, el propio juez podía iniciarla sin perjuicio de lo que haga el fiscal o el querellante, ocasionando que el juez pierda su atributo esencial de imparcialidad. Y como se señaló, la etapa del proceso se divide en dos, en una etapa de instrucción y en un juicio plenario. Justamente este sistema procesal penal era el anterior código de procedimiento que teníamos, pero actualmente lo que nos rige es el sistema acusatorio, que justamente es garantista, y busca lo que es la defensa material de las personas, protege la defensa material, así como el debido proceso, garantizando todo el derecho, los derechos que se tienen hacia las partes, bajo el principio de igualdad y cumpliendo los parámetros justamente desde conforme a la Constitución, así como los tratados internacionales. Como se dice, es un sistema garantista y que actualmente se aplica en el Estado, en nuestro Estado. Con todo ello, esperemos poder haber culminado lo que son justamente lo que son los sistemas procesales, las fuentes secundarias, la fuente directa que se analizó anteriormente, que es la ley, y lo que fue el último elemento de la teoría, la teoría típica, antijurídica y culpable, lo que fue la teoría del delito. Esperemos poder haber tenido esperamos poder tener alguna intervención por parte de ustedes. Es que tienen alguna duda, si bien la última parte la hemos visto un poco más rápida por el tema de tiempo, pero sin embargo estamos abiertos a poder absolver alguna duda en el poco tiempo que nos resta. Atentos, tal vez alguna duda o pregunta que se refiera con respecto a lo que es. La clase hoy ha sido un poco bastante más amplia porque teníamos que ver justamente el último elemento de lo que era la culpabilidad y ya lo que eran los sistemas procesales. Ya en la siguiente clase vamos a estar viendo lo que es la última parte, que son los principios y las garantías procesales que nos van a poder permitir concluir con lo que es el primer módulo del diplomado en Derecho Penal. Esperamos haber podido retribuir
las expectativas que tienen. Sin embargo, esperamos siempre sus intervenciones, efectos de poder absolver más. Igual tenemos un grupo en el diplomado, si es que quieren ver algún tema más específico con respecto a lo que va a ser las garantías y los principios del derecho penal, pueden sugerir aquella situación, debido a que esta área del derecho es bastante amplia para poder abordar en unas cuantas clases. Si bien hubiéramos querido andar un poco más en la teoría del delito, pero como pudieron ver, en 2 clases no ha sido suficiente para poder ver muy minuciosamente dicha situación. Eh, Esperemos haber podido, sin embargo, llegar a cada uno de ustedes con respecto a los elementos fundamentales de lo que son para considerar una acción típica antijurídica culpable, y se puedan determinar ya en la cuestión de un proceso penal, establecer adecuadamente dicha situación, efectos de no incurrir justamente en los errores que se advierten ya al analizar los casos a través de la jurisprudencia legal aplicable y la jurisprudencia que emite el Tribunal Constitucional, como se vio anteriormente, cuando justamente no se adecúan correctamente todos los elementos del tipo. Ujú. Asimismo, recalcar la situación de la importancia de lo que es la doctrina legal aplicable de las resoluciones que emite el Tribunal Supremo, si bien muchas veces no son consideradas como tal. Sin embargo, es fundamental a efectos de poder interponer un recurso de apelación y casación, ya que sin ello, sin este requisito, dicho recurso no es admitido. Ujú. No tenemos ninguna pregunta. Bueno, no tener ninguna pregunta con respecto a lo que es el presente acápite, que ha sido la teoría del delito. Bueno, damos por concluido la presente clase, esperándoles la siguiente semana en el mismo horario y poder ya absolver la última parte de lo que son los principios del derecho procesal penal y las garantías. Así esperamos que la presente clase haya servido para poder retribuir sus conocimientos en esta área, y agradeciendo la participación en cuanto a su intervención en esta clase. Agradecemos al coordinador y a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy. Nos despedimos esperándoles la siguiente semana a las 8 de la mañana. Muchas gracias y nos vemos el siguiente sábado.